En este vídeo os vamos a explicar lo realmente importante de la aparición de un modelo de inteligencia artificial llamado DeepSeek, creado en China. Todos habréis leído en las noticias o visto en YouTube que DeepSeek es un modelo de inteligencia artificial de origen chino que compite de tú a tú con gigantes norteamericanos como ChatGPT, Gemini de Google o Copilot de Microsoft. Y habréis leído que la empresa que ha creado DeepSeek lo ha hecho con un coste ínfimo de apenas $6 millones, comparado a los más de 100 millones que costó a la empresa OpenAI su GPT-4 de ChatGPT. Pero lo asombroso no es lo que os acabamos de explicar y que ha sido la noticia más importante de los últimos tiempos en el terreno tecnológico, sino cómo es posible que una empresa china lo haya podido conseguir. A diferencia de los ciudadanos de a pie, que no tenemos conocimientos en cómo funciona la guerra tecnológica que existe entre Estados Unidos y China, la aparición de DeepSeek no deja de ser una noticia más sobre un nuevo chatbot o modelo de inteligencia artificial. Pero los entendidos y no digamos los magnates de Silicon Valley y de las empresas más importantes en tecnología del mundo se han quedado patidifusos en cómo ha sido posible que China haya podido crear DeepSeek con el bloqueo tecnológico que tiene desde el año 2022 por el gobierno de los Estados Unidos. En octubre del año 2022, la administración del presidente norteamericano Biden prohibió a las empresas norteamericanas exportar chips a China, sobre todo aquellos más avanzados, que son los necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial. El objetivo es que China se quede fuera de la competición y no pueda avanzar, y no solo en el campo de la inteligencia artificial, sino en todos aquellos en los que son necesarios los semiconductores o chips más avanzados, como son el campo de la supercomputación, microelectrónica, comunicaciones avanzadas o la tecnología espacial. Estados Unidos quiere evitar a toda costa que China se convierta en una superpotencia tecnológica mundial. Para que os hagáis una idea, para lograr un modelo de inteligencia artificial es necesario que haya un circuito integrado llamado GPU. ¿GPU? Muchos diréis, pero si una GPU es la tarjeta gráfica de toda la vida, la tarjeta gráfica necesaria para los videojuegos, generación de imágenes en 3D, softwares de diseño, etc. Pues es cierto, pero además una GPU es la espina dorsal de la inteligencia artificial y es necesaria en todo lo que se requiere una gran capacidad de velocidad de cálculo, como es el caso de las redes neuronales o los centros de datos. Esto se consigue no con un chip CPU, el cerebro de cualquier ordenador, sino con una GPU, que es mucho más rápida en velocidad de cálculo que la CPU. Sin GPUs potentes, las redes neuronales simplemente tardarían demasiado tiempo en procesar grandes cantidades de datos. Por eso, a muchos os habrá sorprendido cuando escucháis que la empresa más importante en tarjetas gráficas, la empresa norteamericana NVIDIA, es la empresa más importante en el desarrollo de la inteligencia artificial gracias a sus GPUs. Pues bien, hasta el año 2022, la empresa NVIDIA vendía el 20% de su producción a China, pero debido al bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, dejó de hacerlo. Esto supuso que China no podía comprar las GPUs de mayor potencia y alta tecnología del mundo. No solo de la empresa NVIDIA, sino de cualquier empresa norteamericana, como la empresa AMD. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha conseguido China crear un modelo de inteligencia artificial como DeepSeek si no disponía de las herramientas necesarias? La respuesta os la contamos a continuación. A pesar de las restricciones en hardware, China cuenta con un recurso monumental que no puede ser bloqueado tan fácilmente: su capital humano. Cada año, millones de estudiantes se gradúan en áreas relacionadas con la ciencia y la ingeniería. Se estima que el número de graduados en carreras STEM en China supera con creces al de Estados Unidos, creando un gigantesco pool de talento. STEM es el acrónimo en inglés que hace referencia a Science, Technology, Engineering and Mathematics, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estas nuevas generaciones de ingenieros y matemáticos están impulsando la investigación en IA a un ritmo acelerado, desarrollando algoritmos innovadores y explorando técnicas de optimización que compensen la falta de recursos de hardware. Universidades de primer nivel como Tsinghua o Peking University se han convertido en semilleros de talento que colaboran con gigantes tecnológicos nacionales como Baidu, Alibaba o Huawei. Además, estas empresas invierten enormes sumas en centros de investigación y en la formación de su personal, generando un ecosistema de innovación. Así, aunque la restricción de hardware es un freno, el país está empeñado en compensarlo mediante la colaboración masiva de sus científicos y el desarrollo de soluciones creativas que expriman al máximo los recursos disponibles. Pero además, y como ya sabemos, la necesidad agudiza el ingenio
y como dice otro refrán, no se le pueden poner puertas al campo. China está consiguiendo vencer todos los obstáculos que desde Estados Unidos intentan poner. Aunque el régimen de sanciones ha afectado duramente a las empresas chinas, esto no ha conseguido el desarrollo imparable del gigante asiático. Vamos a poner unos ejemplos. En mayo de 2019, Estados Unidos cortó a Huawei el acceso a la tecnología estadounidense. Esto no solo impedía a Huawei adquirir chips estadounidenses, sino también diseñar y obtener los chips de fundiciones como TSMC, ya que éstas también dependían de la tecnología estadounidense. En cuanto al software, Google anunció que cortaría el acceso de Huawei a la plataforma Android. En agosto de 2023, Huawei lanzó su nuevo teléfono 5G, el Mate 60 Pro. Este teléfono apto para satélite asombró a Estados Unidos y al mundo de la tecnología, ya que estaba alimentado por un chip de 7nm llamado Kirin 9000S, fabricado por la empresa china SMIC. Otro buen ejemplo es en el campo de la automoción eléctrica. China no solo no ha conseguido competir con Estados Unidos, sino que la empresa china BYD se ha posicionado como la primera empresa de coches eléctricos del mundo por encima de la norteamericana Tesla. Como sabemos, los coches eléctricos requieren de una gran cantidad de chips o semiconductores. Recordemos el problema que tuvimos en el año 2020, el año de la pandemia del COVID, a la hora de comprarnos un automóvil de cualquier marca, debido al problema de que las fábricas no contaban con suficientes semiconductores para sus automóviles. Por último, decir que aunque China no pueda disponer directamente de los chips fabricados por Estados Unidos, tiene métodos para lograrlo. Por ejemplo, hay un dato curioso. Alrededor del 20% de la facturación de Nvidia proviene actualmente de ventas realizadas a Singapur. Sin embargo, si analizamos el tamaño del país, su población y la demanda interna de GPUs, resulta extraño que Singapur requiera tal cantidad de hardware de alto rendimiento. Algunos analistas y expertos especulan que Singapur podría servir como parada intermedia para que estos chips acaben finalmente en manos de empresas chinas, a pesar de las regulaciones. Obviamente, esto es muy difícil de demostrar abiertamente, pero las cifras dan pie a pensar que Singapur está adquiriendo más GPUs de las que un país de su tamaño necesitaría en condiciones normales. Pero no sería extraño, ya que en Singapur operan empresas chinas de la magnitud de Alibaba o TikTok. En conclusión, DeepSeek es solo un ejemplo de que China, el gigante asiático, tiene muchos secretos que revela cuando le interesa. No es casualidad que cuando ha sido proclamado Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos y que ha anunciado todas sus medidas para que Estados Unidos se convierta en la mayor potencia en inteligencia artificial, aparezca DeepSeek. ¿Crees que DeepSeek logrará posicionarse como un rival a la altura de ChatGPT? ¿Podrá China superar las restricciones de hardware y fabricar sus propias GPUs al nivel de Nvidia? ¿O continuará Estados Unidos liderando el sector? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal, Los Misterios del Poder, donde te explicaremos los secretos que se esconden en las esferas del poder. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.